Bueno, la clase pasada nosotros tuvimos em, el marco teórico de esta unidad curricular, que eran los tipos de dominación. ¿Recuerdan? El tipo de dominación de Max Weber, donde tienen como actividad la participación en un foro, ¿sí? Había tres tipos de dominación, según Max Weber, que era lo más importante, y que era esta clase, en donde ustedes tenían que bueno, leer, eh, ver los videos y leer las pantallas que yo les presenté ahí, de acuerdo a la explicación también, y tenían que, les dejé la clase grabada, y tenían que realizar una participación en el foro, ¿no? Perdón, no, perdón, tenían que mandar el trabajo por mensajería interna. Por mensajería interna lo tenían que mandar. Digo lo tenían porque tienen tiempo hasta hoy, ¿sí? Hoy yo, luego después, a la noche, 12 de la noche, ya voy a, este, no voy a recibir más hasta el día de hoy. Y después, ustedes si lo hacen después, guarden esos trabajos. ¿Por qué? Porque va a haber una instancia, les repetía, en donde van a tener que enviar o hacer los trabajos que no se enviaron hasta la fecha, hasta esa fecha, ¿no? Si va a haber una instancia, ¿sí? Que yo les voy a comunicar para que ustedes puedan enviar los trabajos que deben, ¿sí? No sé si los trabajos que deben, pero sí tal vez un trabajo práctico integral de todos esos que deben, ¿sí? Así que hasta hoy tienen tiempo. La idea es que puedan ir haciendo y respetando los tiempos, porque esto también tiene que ver con la promoción de la materia, ¿no? Recuerden que la materia es promocional, ¿no? Y esto también depende de seguir en tiempo y forma las actividades, ¿no? Es muy importante seguir, ¿sí? Entonces, esa era la actividad, tenían que mandarlo por mensajería interna. Digo esto y llamo la atención porque a la fecha, a la hora, ¿sí? Muy pocos han enviado ese trabajo, ¿sí? Así que por favor, les voy a pedir que se pongan a hacer, por ahí termina esta clase y se ponen a hacer esa actividad, ¿sí? Bueno, la clase de hoy, ¿sí? La clase de hoy ya nos vamos a ir metiendo más de lleno en lo que es la materia, ¿sí? Vamos a trabajar los modelos educativos indígenas, eh, y vamos a utilizar un texto de Gregorio Weinberg que es obligatorio, ¿sí? Es obligatorio, es obligatorio para la unidad curricular, así que ustedes ahí ingresan a esta clase, y a partir de acá todo es contenido obligatorio, y van a tener que, vamos a trabajar sobre los modelos educativos prehispánicos. ¿Qué quiere decir esto? Prehispánico, que son antes de la llegada de los europeos, antes de la llegada de los españoles a América Latina, ¿no? Esto quiere decir previo a 1492, que se toma como fecha eh, importante, en donde arriban los españoles a Centroamérica e inicia todo un proceso de colonización, perdón, inicia todo un proceso de conquista en América Latina, ¿sí? Entonces, todo lo previo a 1492 lo vamos a tomar en esta cátedra como prehispánico. Entonces, vamos a trabajar los modelos educativos prehispánicos, ¿sí? Eh, es importante que tomen nota de todas las explicaciones que se realicen, porque el trabajo que tenemos para esta clase no va a ser nada sencillo, ¿sí? No va a ser nada sencillo. Así que la idea es que podamos entender de que los sistemas educativos, como dijimos en la clase anterior, precisan de un Estado, de una burocracia, para que puedan ser tomados formalmente como sistema o como perdón, como un sistema educativo formal. Y lo que vamos a ver ahora, van a ver experiencias de modelos educativos en América Latina. Decimos modelo y no sistema porque en estos casos, en los modelos prehispánicos, es decir, de los indígenas, la educación de los indígenas, en muchas civilizaciones y en muchas comunidades,
no se formó un Estado propiamente dicho, por lo tanto no podemos hablar de sistemas educativos, ¿no? Recuerden, repaso nuevamente, para que exista un sistema educativo tiene que existir un Estado con una administración, con una burocracia, ¿m? Que genere un control de los ciudadanos que ingresan al sistema educativo. En el caso de las civilizaciones americanas, muchas de ellas no poseían un Estado formal como lo conocemos o un Estado con una administración fuerte, en el que solo eran protestados o eran ciudades-estado, ¿no? Que no viene a ser lo mismo, ¿sí? Entonces, por eso vamos a hablar de modelos educativos. Estos modelos educativos, ¿sí? Dice Gregorio Weinberg, que son básicamente esto, que es un modelo, es una forma en donde existen varias metodologías o planificaciones para que los ciudadanos de una nación o de un grupo de personas puedan acceder a a una educación no desde el sentido como la conocemos hoy, sino el sentido de transmitir un conocimiento de una generación a otra y de transmitir conocimiento y de transmitir técnicas a otra generación para que la civilización o el grupo pueda perdurar en el tiempo. ¿Sí? Pueda perdurar en el tiempo. Entonces, dice modelos educativos Gregorio Weinberg, ¿por qué? Porque no hace referencia a un Estado, sino hace referencia a estilos de educación o a estilos del desarrollo de la educación, ¿sí? Eh, entonces, esto va a estar determinado de acuerdo a cada civilización o cada comunidad originaria, ¿sí? ¿Cuáles van a ser, cuáles van a ser las comunidades o las civilizaciones que vamos a trabajar en este periodo de tiempo que vamos a llamar eh, prehispánico o modelos educativos indígenas? Vamos a encontrar a los mayas, aztecas, incas, tupí guaraníes, ¿sí? Que van a ser estas comunidades, estas civilizaciones, imperios, van a formar parte, ¿sí? Van a formar parte de un antecedente de los modelos educativos, ¿sí? Nosotros lo que hacemos en esta unidad curricular es revisar historiográficamente, a través de la historia y contextualizarlo, los modelos y sistemas educativos que transcurrieron, ¿sí? En América Latina, obviamente, ¿no? Entonces, estos modelos educativos, ¿sí? Los vamos a analizar con el librito de Gregorio Weinberg, que solo vamos a ocupar un capítulo, ¿sí? Solo las cuestiones preliminares, y el primer capítulo que se llama justamente el modelo educativo prehispánico, que ustedes a ese capítulo yo se los separé y está en la sección de archivos, ¿sí? Que ya vamos a avanzar sobre eso. Les voy a pedir que en ese texto ustedes hagan una lectura a conciencia, hagan una lectura, una relectura, que utilicen ciertas técnicas para realizar esa lectura, como ser notas marginales, eh, revisar en los diccionarios, hacer un glosario. ¿Por qué? Porque es un texto complejo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es desarmar ese texto y armarlo en un mapa conceptual que pueda organizarlo y poder tener como herramienta de estudio, ¿no? Eh, Gregorio Weinberg fue un sociólogo, historiador y político que eh, entendió de que en América Latina no solo se daban sistemas educativos como se daba en Europa, sino que también se dieron lo que decíamos, estos modelos educativos que no necesariamente se desarrollaron con un Estado, ¿sí? Sino que se desarrollaron con base en pequeños grupos que se dedicaban eh, a la educación de sus ciudadanos, ¿sí? Vamos a encontrar el ejemplo de
de la civilización azteca, en donde el Estado azteca, ya cuando digo Estado, ya háganse la idea de que el Estado azteca tenía un sistema de educación formal, por ejemplo, el Estado azteca, que hoy estaría emplazado en lo que es México, ¿sí? El actual México, eh, tenía un Estado y era un Estado profundamente guerrero, que tenía, era, tenía una religión eh, bastante formada, en donde gracias a esa religión y gracias a la imaginario que tenían y el Estado, podían generar ejércitos, ¿sí? Era una civilización profundamente guerrera, pero para que un Estado tenga un ejército, sí o sí, ¿sí? Debe tener una escuela o debe tener a alguien que pueda instruir a todos estos guerreros, ¿sí? Y incluirlos al ejército. Así como pasa en el ejército, también pasa en, en otros ámbitos de la sociedad azteca, ¿no? Por ejemplo, para tener sus propias autoridades, su propia nobleza, es decir, quienes van a dirigir el Estado azteca, van a tener que, los nobles van a enviar a sus hijos, que en un futuro van a ser los gobernantes de ese Estado, a escuelas o a lugares en donde se les va a impartir esa educación para poder gobernar en un futuro el Estado azteca. Eso se van a llamar el Polchali, por ejemplo, que son lugares en donde van a ir los, eh, estos niños para que se les pueda impartir educación y en algún momento de su adultez se hagan cargo del Estado azteca. También pasa con las otras clases sociales aztecas, es decir, eh, las personas que se dedicaban al trabajo, a la labranza de la tierra o a la agricultura, también iban no al mismo lugar, sino que iban a otros, y por ejemplo los Calmecac iban a otros lugares para que se les enseñen las técnicas agrícolas, ¿sí? Y pueda perdurar esas técnicas y así subsistir el Estado, es decir, que tenga una subsistencia para toda la población, ¿no? No sé si me hago entender con esto, ¿sí? Se tenían lugares determinados por el Estado para que los hijos de estos aztecas puedan acceder a esa educación. Algunos iban para la guerra, otros iban eh, para aprender las técnicas agrícolas y los otros, ¿sí? Los miembros de la nobleza, iban para ser educados y posteriormente hacerse cargo del gobierno del Estado azteca, que era profundamente guerrero, ¿no? No así pasa, por ejemplo, con las comunidades de los tupíes guaraníes, que se van a ubicar eh, en gran parte del litoral argentino, lo que es la zona sur de Brasil, ¿sí? Buena parte de esa zona, lo que vamos a llamar Río Grande do Sul y el litoral argentino, estas comunidades no van a presentar un estado formado eh, como los aztecas, ¿sí? O los incas, sino que quienes se van a hacer cargo de la educación de, de los niños o de la misma comunidad o de los ciudadanos van a ser los grupos de ancianos que eran quienes dirigían a la sociedad, ¿sí? Y no lo hacían en un lugar que se construya para la educación, sino que lo hacían en un tiempo determinado, ¿sí? Un tiempo y un lugar determinado que por lo general era al caer la noche, en los grandes fogones, se utilizaba el modelo educativo de los tupíes guaraníes, que es básicamente la del diálogo, la del relato, ¿sí? La narración, ¿sí? Entonces, la narración de historias y de relatos, ¿sí? Que hacen partícipe o a través del mito o la leyenda, que hacen partícipe a el origen de sus comunidades y las enseñanzas para la subsistencia del mismo grupo, ¿no? Entonces, repasemos. Existían modelos educativos en donde
como los tupíes guaraníes, se hacían cargo los ancianos, ¿sí? O la gente más instruida o la gente más, de más edad, ¿sí? Nosotros decimos ancianos y ustedes creen que la ancianidad de los tupíes guaraníes o de las comunidades originarias supera los 70 años. No, lo sumo, la esperanza de vida del promedio de los indígenas estaba entre los 40 y los 60 años, o sea, era muy, muy poco, por lo tanto, las personas de mayor edad eran quienes se encargaban de impartir educación o impartir eh, conocimientos, ¿sí? Transmitir el conocimiento. ¿Cómo lo van a hacer? En un lugar, en un tiempo determinado, ¿sí? Sobre todo cuando caía la noche, en los fogones o en reuniones o detrás de los ritos que se hacían en cada comunidad, donde se va a utilizar la metodología de narración, de relato, para ir transmitiendo ciertos conocimientos de la comunidad y que perduren el tiempo. ¿Tá? Por ejemplo, de los tupíes guaraníes, la historia, el origen de los tupíes y después todas las otras comunidades que se van a, eh, que, que, que se van a desprender de esta gran comunidad de los tupíes guaraníes, por ejemplo, los guaraníes, vamos a encontrar de que no existe eh, existe un texto en donde van a encontrar la historia de los guaraníes escrito por los mismos guaraníes, ahora recién en la actualidad, pero para esa época solo se transmitía en la oralidad, es decir, se transmitía de generación en generación, y esas narraciones terminaban siendo terminaban siendo la historia de esa comunidad. ¿Sí? Recuerden que para que una nación sea una nación, también eh, tienen que tener una historia en común, ¿sí? Nosotros somos argentinos porque también tenemos una historia en común y porque tenemos un sentimiento de pertenencia a un lugar y a un tiempo determinado. Bueno, lo mismo pasa con otras comunidades también. Entonces, eh, por este lado tenemos esos modelos, ¿sí? Lo mismo va a pasar con el estado incaico, ¿sí? El estado incaico se va a establecer en lo que hoy es el actual Perú, ¿sí? Y se va a extender por toda la cordillera de los Andes, no toda, pero en su gran mayoría, sobre todo en los Andes centrales, se va a extender todo este estado incaico, ¿sí? De un gran progreso y avance tecnológico, ¿sí? Lo mismo que el estado azteca, van a tener un estado en donde ese estado se va a encargar de administrar las regiones de este estado incaico, y también va a tener eh, un lugar, un edificio, ¿sí? Edificio y, y personas destinadas a la enseñanza, ¿sí? En el estado incaico. Por ejemplo, para los incas vamos a encontrar la figura de un maestro designado por el estado incaico, ¿sí? Que se va a llamar el amauta. ¿Sí? El amauta, para los incas, era el maestro, ¿sí? Que impartía ese conocimiento en un lugar determinado, es decir, en un edificio, ¿sí? Que lo construyó el estado incaico. ¿Sí? Entonces, y que van a controlar y van a ser diferenciadas sobre todo esa educación, ¿no? Para quienes trabajen la tierra, o sea, para quienes vayan a la agricultura, para quienes tengan que gobernar o para quienes tengan que continuar con la religión. Me refiero a sacerdotes, chamanes, ¿sí? Que continúen con esa transmisión del conocimiento. Entonces, va a haber una educación diferenciada, ¿sí? Con para distintas clases sociales, lo mismo que el Estado. No sé si me hago entender con esto. ¿Sí? Eh, con el Estado azteca y con el Estado inca vamos a encontrar sistemas educativos. ¿Sí? Vamos a encontrar sistemas educativos. No así para los mayas y los tupíes guaraníes, que van a tener un lugar determinado, pero no van a tener un Estado que controle administrativamente su región o sus territorios. ¿Sí? Los mayas
eh, sobre todo, ¿por qué los mayas no entran dentro de la categoría de estado? Tenían ciudades-estados, pero no estaban formalmente organizados, sino que se basaban en esto que hicimos parecido a las polis, digamos, las polis griegas, que es la ciudad-estado. Cada ciudad tenía una administración, ¿sí? Pero que formaba parte de otra, de otras ciudades más grandes, ¿no? Por ejemplo, Tikal formaba parte de otras ciudades. Eh, sí eran muy avanzados tecnológicamente, y sobre todo eh, en los conocimientos astronómicos, eh, pero, bueno, y desarrollaron un calendario demasiado avanzado, pero esto solo lo hacían sacerdotes, ¿sí? Que pertenecían a una clase social eh, muy diferenciada, pero no lo impartían para todos, ¿sí? Entonces, solo en un lugar determinado, sobre todo en las pirámides, que era como lugar de referencia, digamos, lo hacían, pero no lo hacían diferenciado, es decir, como lo estamos, como narraciones, relatos y otras actividades que realizaban en esos lugares. No era un estado a la comparación de los aztecas o los incas, ¿sí? Entonces, estos modelos educativos que se van a desarrollar en los tupíes guaraníes y también en los mayas, va a prevalecer la característica de la oralidad, de la narración, el relato, y sobre todo en los tupíes guaraníes va a quedar mucho el tema de los mitos y leyendas, ¿sí? No sé si por ahí en filosofía ya lo vieron, el tema de eh, la idea de la enseñanza a través del mito, que es a través de lo simbólico, ¿no? Pensar en historias que simbólicamente expliquen el mundo, ¿no? Cómo se creó el mundo a través de un mito o de una leyenda, ¿sí? Esto quiere decir que no había un procedimiento científico para realizarlo, ¿no? Sí, en el caso de los incas y los aztecas también lo mismo, utilizaban un mito, una leyenda para destrabar la idea de cuál fue el origen del mundo, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver eso, ¿sí? Vamos a ver eh, estos modelos educativos y estos sistemas educativos, repito, mayas, aztecas e incas y los tupíes guaraníes. En- Antes de la llegada de los españoles, nosotros solo vamos a ver estas comunidades o estas civilizaciones. Antes de la llegada de los españoles, hablamos de modelos educativos. ¿Por qué? Porque con la llegada de los españoles en 1492, no solo van a venir españoles, sino que va a desembarcar todo el Estado colonial, es decir, todo el Estado español, ¿sí? De la corona de Castilla, ¿sí? Eh, Todo el Estado me refiero a que no solo van a venir españoles, sino que van a venir un Estado burocrático con una administración, en donde una maquinaria completa, ¿sí? Del Estado español, de la corona española, a conquistar las nuevas tierras y obviamente a extraer de manera ordenada, ¿sí? O de conquistar de manera ordenada todos los territorios americanos. ¿M? La idea era, previo a la llegada, se pensaba en extraer oro y plata, ¿sí? A lo que dé lugar, es decir, no importa si quienes estaban eran indígenas o personas, la idea era extraer oro y plata a cualquier costo, ¿sí? Entonces, ese Estado español para eso desembarcó con sus instituciones, ¿sí? ¿Qué tipos de instituciones? Bueno, van a colocar un virreinato, van a colocar administraciones, cabildos, en donde estas instituciones, auditorías, estas instituciones, ¿qué es lo que van a hacer? Van a generar una burocracia interna, ¿sí? Y también van a trasladar su sistema educativo, ¿no? Cuáles van a ser las instituciones que van a llegar con la época colonial y que van a realizar una mixtura con los modelos educativos indígenas. Van a ser sobre todo estas instituciones eh,
que la conocieron en sus, por ahí en el secundario, que son la encomienda, el mito, la mita y la encomienda, o el llana con ajo también. Pero sobre todo la encomienda va a ser una de las instituciones que va a aglutinar todo el sistema eh, educativo, ¿sí? Eh, lo que vamos a hacer ahora, si yo les voy a pasar a explicar cuál es eh, cuál es la actividad, ¿sí? Cuál es la actividad de hoy y con con los tiempos que van a tener para realizar eh, estas actividades. ¿Mm? Voy a ver si lo puedo mover a esto. Ahí lo muevo. Bien. Bueno, vamos a la actividad. ¿Sí? La actividad es la siguiente. Esta. Van a tener que profundizar en la lectura. ¿Sí? Vamos a trabajar sobre lo que Gregorio Weinberg establece como modelos educativos o mitos educativos, ¿sí? Previo a la llegada de los españoles. Vamos a leer ese texto y además vamos a leer el primer capítulo. ¿Sí? Y lo van a poder consultar en la sección archivos que aparece como modelos educativos. ¿Sí? Una vez que ustedes realizan la lectura de estos textos, obviamente van a encontrar ahí los textos sobre las características sobre los modelos y sistemas educativos de los aztecas, los mayas y los tupís guaraníes. Y si ustedes ven que no están el de los mayas, quédense tranquilos que vamos a trabajar en otra parte con esos modelos, ¿sí? Luego van a ir al foro de modelos educativos, ¿sí? Y en ese foro, ahí les muestro, el foro, está la actividad obligatoria. Ah, claro, se habilita ahora a las 5 de la tarde. ¿Sí? Eh, ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Van a tener que eh, elaborar un mapa conceptual, ¿sí? Un mapa conceptual. ¿Sí? Ustedes van a tener la opción de hacerlo con la herramienta de CMap Tool, ¿sí? O con OA, como siempre lo hicieron, ¿no? Una hoja, ¿sí? Una foto y lo van a hacer en un Word, como a ustedes les sea más sencillo, ¿no? Como a ustedes les sea más sencillo. Eh, entonces ahí ustedes van a tener que, en el foro acá la van a encontrar la consigna, ¿sí? Esta, eh, que van a tener que realizar un mapa conceptual, ¿sí? En donde contenga, ¿sí? Las características que presentaban los modelos educativos indígenas, ¿está? Es decir, los prehispánicos, sobre todo, ¿sí? Usted hace clic acá en el hipervínculo y los va a llevar directamente al texto, ¿sí? Y van a tener tiempo para realizar esta actividad hasta el 8 de julio. ¿Sí? Van a ir a la sección archivos hasta el 8 de julio. ¿Mm? Hacen clic ahí y ahí tienen el texto. Van a tener que realizar una lectura con tiempo, de manera de, a conciencia. Y aquí ustedes van a encontrar todas las características
y parte de la que dijimos en esta clase, de los modelos educativos indígenas, y sobre lo que significa el modelo. ¿Está? Es un texto medianamente largo, no es muy largo, pero sí tiene palabras muy complejas, sobre todo en su extensión. Hay que tener la capacidad de poder ordenarlo. Para eso ustedes van a realizar ese mapa conceptual que les estoy pidiendo, ¿sí? Y van a tener dijimos hasta el 8 de julio. Bueno, estamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ah, bueno, una cosa que les quería decir. Vamos a cambiar los días de los encuentros sincrónicos, ¿sí? Vamos a cambiar los días de los encuentros sincrónicos. Van a ser los lunes de 18 a 19 horas. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos bien? Lunes de 18 a 19 horas. Encuentro sincrónico, es decir, encuentros como este, ¿sí? Encuentro sincrónico. Lunes, anoten, de 18 a 19 horas, ya le voy a pasar ahí, también en el grupo, ¿sí? Las clases van a estar grabadas, también van a quedar grabadas. Lo importante es que vayan haciendo las actividades. Recuerden, para la promoción de esta unidad curricular se precisa la presentación del 80% de las actividades y presencia en el aula, del 80%. Tanto presencia en estos encuentros sincrónicos como en los asincrónicos. ¿Cuáles son los asincrónicos? Todas las actividades que hacemos en el aula. ¿Está? Aquellos que no puedan participar tienen las grabaciones y también las consultas en los horarios determinados, ¿sí? Me pueden hacer las consultas que precisen, ya sea por el aula, por WhatsApp, ¿sí? Y ustedes la van haciendo en los horarios correspondientes, en los horarios en donde funcionaría el instituto, ¿está? Recuerden entonces, 18 horas, lunes, comenzamos con la clase sincrónica. Entonces, tendríamos clases el lunes, lunes 5 creo que es, lunes 5, vamos a tener clases el lunes 5, a las 18 horas, a ver, lunes 5, 18 horas, la tercera clase, ¿está? Vamos a profundizar un poco más sobre estos modelos educativos, la clase siguiente, ¿sí? Y con otro autor, con otro texto, ¿sí? Así que es importante que vayan al día eh, con las actividades. ¿Estamos? Ya la actividad del día lunes va a quedar, obviamente, para el regreso luego del receso, que presupongo que va a haber un receso, y si no lo hay, seguiremos trabajando todos los lunes. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Tuvieron inconveniente con la otra actividad, con los textos? ¿Qué problemas les surgieron? Veo que me preguntan que no pudieron ingresar. Tranquilos, nos estamos acomodando. Yo ahora voy a subir esta clase grabada. Es importante la presencia. Estamos seguros de que vamos a volver a la presencialidad, supongo yo, agosto, septiembre. Vamos a ver. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, voy a atender algunas consultas que tengo acá en el WhatsApp, que es para agregar a los chicos a los grupos. Profe, Sí, estoy escuchando. Nadie. Lidia soy. Ah, Yo le Lidia. envié la actividad desde la plataforma donde decía enviar actividad y bueno, y ahora cuando usted dijo que había que mandarme de mensajería, se la mandé por ahí. Así Claro, que va a porque tener ahí dos está. veces mi actividad. No sé si se está dando cuenta. Ahí mire, ahí Ahí llegó, ¿ves? está. Profe, yo también le mandé el trabajo así por realizar actividad, la que teníamos que entregar hoy, digamos, hasta hoy.
No, por mensajería interna. ¿Por qué le digo esto? Porque no tengo habilitado yo acá actividades. Bueno, ahí Eh, se lo mando. por favor, sí. No tengo cómo verlo eso. No me lo Lo pueden mismo me sacar pasó. desde... Sí, por favor, si pueden hacerlo ahora, me lo envían ahí, entonces es más sencillo porque tuve un inconveniente con esto del aula y el webmaster no me lo pudo solucionar, entonces quedó así. Como yo voy armando las clases y las voy dejando. Bueno, en esta pasó que había una actividad y que esta actividad ya había quedado con ese formato anterior, el 2015 más o menos era el formato, y no le pudimos sacar, así que solo quedó parte de esa actividad, así que mándenlo por mensajería interna, ¿sí? El foro, la actividad del foro de esta actividad se habilita ahora a partir de las 5 de la tarde, ¿sí? ¿Sí? Así que de las 5 de la tarde va a tener hasta el 8 de julio, ¿sí? Que es un mapa conceptual. Preferentemente usen una herramienta digital, preferentemente, ¿sí? Si no lo pueden hacer, y directamente van a un Word o van a un papel y lo hacen, ¿sí? Como lo tienen ustedes, como lo saben hacer ustedes, ¿sí? Pero preferentemente eh, lo van haciendo. Dice, el trabajo puede ser grupal. No, no puede ser grupal, es individual. Ya vamos a llegar a las partes grupales, ¿sí? Las actividades grupales. Esto por ahora es todo individual, ¿sí? Así que vamos a llegar para la actividad, para las unidades 3 y 4, vamos a llegar a las actividades grupales, ¿sí? Bueno, estamos entonces, voy a dejar de grabar y terminamos. ¿No hay alguna otra